This Listo. call is now being recorded. Listo, ya pegó el grito. Listo, entonces tenemos ahora esto. Carlos nos dijo algo relacionado con que 6 y 5 puede hacer como transferencia de temperatura, ¿cierto? No sé si esa fue la palabra que usó, transferencia. Posiblemente se refiere a una transferencia de energía. Recuerden ustedes que la temperatura es una manifestación de la energía, pero la temperatura no se transfiere. Cuando hay una diferencia de temperaturas, hay una transferencia de energía. Entonces, ahí debemos tener cuidado de pronto como con la forma en que le acuñamos algo a una especie de transferencia. ¿Listo? ¿Qué quiero que veamos aquí? Tengo un volumen de control. Sobre este volumen de control voy a empezar a plantear todas las formas de energía que nosotros hemos visto, ¿cierto? Y al decir todas las formas de energía, van a ser las únicas que vamos a considerar, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que no son tantas como posiblemente las logramos o las explicamos, ¿cierto? Que se vea que había una cantidad de cosas ahí metidas. Si entra una corriente, esa corriente tiene energía, ¿listo? ¿Y qué decíamos de qué tipo de energía tenía esa corriente? Entalpía, energía cinética y energía potencial, ¿listo? ¿Cómo podemos describir cada una de esas? Pues la energía potencial podemos describirla de la siguiente manera. Una forma de describir la energía potencial es decir, bueno, mi punto de referencia va a ser este. ¿Qué quiere decir un punto de referencia? Es yo decir, todo lo que esté a este nivel va a tener una altura igual a 0. De aquí hacia arriba vamos a medir energías potenciales. O sea que esta corriente tiene una energía potencial gravedad multiplicado por el Z de in, ¿cierto? Y esa energía potencial va a ser mayor que la energía potencial de la corriente de salida, obviamente. ¿Por qué? Porque a la corriente de salida tengo una corriente Z out. Y alguien se preguntará, venga, pero ¿usted por qué puso esa Z igual a 0 ahí? La hubiera podido colocar aquí, la hubiera podido colocar aquí, la hubiera podido colocar aquí. Una cosa que no debemos olvidar es que todas las formas de energía que tenemos ahí son energías relativas. ¿Qué quiere decir relativo? Depende de un punto de referencia. Ustedes viven en un piso 15. Para el señor que vive en el primer piso, ustedes tienen una energía potencial de 14 pisos, por así decirlo. Pero para la persona que vive en el piso 13, ustedes tienen una energía potencial de un piso, ¿cierto? En comparación con él. Él es el punto de referencia, entonces vean ustedes que todo depende desde dónde a dónde lo mido. Igual pasa con la velocidad, lo decíamos en alguna clase, la velocidad también es una variable relativa. Y si la velocidad o la energía cinética y la potencial son relativas, la entalpía también debería serlo. Y ya vamos a ir eso, ya lo veremos más adelante. Entonces vean ustedes que esa corriente de entrada tiene una energía total. Pregunta, ¿qué unidades tiene todo ese término? Ese término completo debería tener unas unidades o unas dimensiones. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las dimensiones? O ¿cuáles son las unidades? Como ustedes quieran. Todo eso va a ser un término. ¿Qué dimensiones tiene? Les doy un minutico para que lo analicen. Todo como un único término, ¿qué unidades tendría o qué dimensiones tendría? Profe, eso no se podría tener unidades como de flujo. Eso no sería como un flujo a algo que está entrando ahí. Debería, no sé, de pronto galones por minuto, cosas así, no sé. Bueno, aquí tenemos flujo másico, tenemos este pedacito, ¿cierto? Y este flujo másico es una masa sobre un tiempo, ¿cierto? Vamos en una parte del análisis.
pero este multiplica cada uno de estos términos. Y cada uno de estos términos, ¿qué dimensiones tiene? Pero, profe, esos términos que usted dice que están multiplicados ahí, ¿son energías? Sí, tal cual. Entalpía es una energía. Energía cinética es una energía. Y energía potencial es una energía. Cada uno de esos términos ya los charlamos ahorita. Ese se llama entalpía, esta H. Ese segundo es energía cinética y ese segundo es energía potencial. No sé si en mayúscula o en minúscula, ustedes me lo dirán. Esto puede ser minúscula o puede ser mayúscula. Recuerden ustedes que lo hablamos. Esto, una propiedad en letra mayúscula es una propiedad extensiva. Una propiedad en minúscula es una propiedad intensiva. O sea, la estoy dividiendo entre la masa. No depende de la cantidad de masa, ¿cierto? Igual pasa con la energía cinética. Digamos que la describimos así. Si la dividimos entre la masa, pues no va a dar una energía cinética específica. ¿Listo? Igual pasa con todas las formas de energía. Entalpía sobre masa va a ser entalpía específica. O flujo entálpico sobre flujo másico va a ser una entalpía específica, ¿cierto? Recordemos los términos de flujo. Entonces, ¿qué dimensiones debería tener todo esto? Todo esto debería tener dimensiones de potencia. Dimensiones de potencia, ¿por qué? Energía sobre tiempo, ¿cierto? O sobre delta de tiempo. Recuerden ustedes que si yo multiplico el flujo másico por una energía específica, me va a dar en unidades de potencia, ¿cierto? Eso lo vimos ahorita en 3 líneas que estábamos tratando ahora. Vean ustedes que mi balance ahí puede decir la potencia que está entrando con la corriente. ¿Aquí qué tendríamos? Pues la potencia que está saliendo con la corriente, o la potencia de la corriente de salida, mejor dicho, suena un poquitico mejor. La potencia de la corriente de salida va a ser el flujo másico de salida multiplicado por la entalpía de salida, multiplicado más la energía cinética de esa corriente, más la energía potencial de esa corriente. Ven ustedes que ahí ya coloqué la primera forma de interacción de energía con los alrededores. A un sistema entra masa, sale masa, o puede entrar una sola o salir una sola. Pero al salir o entrar, ahí tenemos una interacción de energía con los alrededores. ¿Qué otras formas de interacción de energía tenemos? Calor, ¿cierto? A un sistema puede entrar calor y puede salir calor. Puede pasar que ocurran las dos cosas. Otra forma de energía es ¿cuál? Trabajo, ¿cierto? En este caso, flujo de trabajo. Un sistema le puede estar entrando trabajo, se le puede estar inyectando trabajo y puede estar también generando trabajo. Eso puede ocurrir en ciertos sistemas. Pero falta una forma de energía. Las formas de energía adentro del sistema. El sistema está cambiando su energía interna, su energía cinética y su energía potencial. Puede cambiar alguna de las dos, puede cambiar alguna de las tres, puede no cambiar ninguna, puede que no dependa del tiempo. Ahorita veremos algún análisis especial de eso. Entonces, eso que tenemos ahí resume toda la cháchara que hemos dicho entre esta y la clase pasada. Yo tengo un sistema general, ese sistema puede tener 10 entradas, 50 salidas. Cada corriente de entrada tiene una energía, cada corriente de salida tiene una energía. Dentro de las fronteras o a través de las fronteras puede haber transferencia de calor y de trabajo. Y adentro del sistema puede haber una acumulación. Recuerden ustedes que ese es el término de acumulación. Recuerden ustedes que esto venía de ¿cuál ecuación? Esto viene de la ecuación que dice energía que entra, en este caso potencia, menos la potencia que sale, es igual a la variación de la energía con respecto al tiempo. Esto que hicimos aquí es este mismo balance. La acumulación, la energía que sale y la energía que entra. En este caso en unidades de potencia. Ese es el balance. Y ese balance, ¿cómo lo podemos traer a una ecuación? Muy fácil.
La energía que entra en este caso es la relacionada con la corriente de entrada. Tenemos una sumatoria de formas de calor. Y al decir una sumatoria de formas de calor, ven ustedes que tenemos varios calores adentro de la sumatoria. Porque hay varios calores dentro de la sumatoria, pues en un sistema pueden entrar varias formas de calor. En este caso y con esta forma de la ecuación es que cobra importancia lo que hablábamos de los signos, de la convención de los signos. Ahí me dice que la sumatoria de calores, no me dice sumatoria de calores que entran o sumatoria de calores que salen, pero debo aplicar la convención de signos. Número de una corriente de calor que entra tendría un signo positivo, una negativo, una corriente positivo, perdón, una corriente de calor que sale tiene un signo negativo. Con el trabajo pasa algo parecido. Esa energía que entra debe ser igual a la energía que sale. Y la energía está saliendo ¿por dónde? Está saliendo a través de la frontera con trabajo. Está saliendo también a través de la frontera con un flujo másico. También es necesario considerarlo. Aparece en sumatoria, ¿por qué? Porque es que puedo tener varias corrientes de entrada y varias corrientes de salida. Eso va a ser igual a la acumulación de energía dentro del sistema, ¿cierto? Puede haber acumulación de energía interna, energía cinética y energía potencial. Perdón. ¿Listo? Listo. ¿Qué tenemos de raro en esa ecuación? ¿Qué preguntas tienen con respecto a esta ecuación? ¿Por qué les pregunto qué respuestas o qué preguntas tienen con respecto a esta ecuación? Esta ecuación dice el libro del Klein que es la ecuación más importante del libro de termodinámica. Y son un poco más atrevidos, dicen que es la ecuación más importante de la carrera en la que ustedes están metidos, ¿cierto? Entonces, esta ecuación dicen la media bobadita que es la ecuación más importante de la carrera. Ustedes dirán, uy, hoy fue el día que me tocó entrar, ¿cierto? Hoy entré a la clase que era, ya no me importa más. Ya estoy listo. Entonces, esta ecuación que me demuestra el balance de energía en un sistema, es importante que lo tengamos en cuenta y sobre eso es que vamos a trabajar. Pero para trabajar es necesario conocer algo. ¿Conocer qué? Vean ustedes que ya sabemos qué es entalpía. Sabemos que la entalpía es una función también de la energía interna, pero hasta ahora no sabemos cómo se mide la energía interna y cómo se mide la entalpía, o dónde me levanto datos de la energía interna, o dónde me levanto datos de la entalpía. Para eso tenemos que definir algo importante primero, y esto también es muy, muy, muy importante, lo van a trabajar ustedes mucho de aquí en adelante. Calores específicos, ¿listo? Y la primera definición que podemos dar de la propiedad, porque es una propiedad, calor específico, es la energía necesaria para aumentar, aquí podemos colocar, calor específico es la energía necesaria para aumentar una masa de 1 kilogramo, aumentarle 1 grado centígrado. Quiere decir, según ese ejemplo, que si yo le meto a ese kilogramo 5 kilojoules, va a incrementar 1 grado centígrado. Si le meto 10 kilojoules, se va a incrementar 2 grados centígrados. ¿Listo? Esa es una especie de definición de calor específico. Saber o conocer o una propiedad de qué tanta energía debo meterle yo para aumentar 1 grado su temperatura. ¿De qué depende eso? Eso depende de la sustancia. Es diferente el calor específico del hierro que el calor específico del agua. Vean ustedes que yo al agua tengo que o hay que agregarle una energía 10 veces mayor que la energía que yo le agregué al hierro. ¿Para qué? Para que aumentara 1 grado centígrado. Ah, no, en este caso 10, perdón. Pasar de 20 a 30, ¿cierto? Necesité 41.8 kilojoules en el caso del agua.
Entonces, esa propiedad, calor específico, se la podemos acuñar a una propiedad del sistema. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es tal cual está ahí, ¿cierto? Lo copiamos casi textual del libro. La energía requerida para elevar un grado la temperatura de cierta unidad de masa. ¿Listo? Entonces, esa definición es muy simple. Yo quiero aumentar un grado la temperatura del agua, pues métale 4.18 kilojoules, podríamos decirlo así, ¿cierto? Y hay que analizar dos cosas. Vamos a encontrar dos tipos de calor específico. Dos tipos. Calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. Ya vamos a trabajar en ello. Calor específico, coloquemos aquí a presión constante y coloquemos aquí a volumen constante. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Recuerden, cualquier pregunta que tengamos aquí es el momento de irla haciendo, sea de este tema, sea del anterior, ¿cierto? Tratemos de que no avancemos con dudas. ¿Qué quiere decir entonces el término calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante? Imaginemos que queremos hacer un experimento y yo quiero saber cuánta energía tengo que adicionarle a 1 kilogramo de agua para que aumente 1 grado centígrado. Pero yo en qué recipiente lo voy a meter? Lo voy a meter en un recipiente que está sellado, o sea, un recipiente que es rígido. Este recipiente no se expande. Y si el recipiente no se expande, tanto la masa como su volumen va a permanecer constante. Si su masa y su volumen son constantes, yo puedo hacer el experimento y de esa manera puedo determinar el calor específico a volumen constante. Necesité 3.12 kilojoules para calentar una masa de 1 kilogramo, aumentarla 1 grado centígrado. Esa es una forma de describir lo que es ese calor específico a volumen constante. Es cuánta energía necesita una masa para aumentar 1 grado centígrado si su volumen permanece constante. El experimento paralelo podría ser este. Yo tengo un émbolo. En este caso la masa es constante, pero el volumen no es constante. Lo que es constante es la presión. ¿Y por qué es constante la presión? Porque ese émbolo no tiene peso. Eso lo hemos visto en muchas clases. ¿Cuánto necesité yo? Se necesitó 5.19 kilojoules para calentar 1 kilogramo de lo que sea, en este caso no sé si es agua o qué sustancia, calentarlo 1 grado centígrado. Y alguien se preguntará, ¿por qué el C sub P es mayor que el C sub B si estoy calentando la misma masa y la misma sustancia? Esto nos va a pasar siempre, esto debemos considerarlo siempre. El C sub P es mayor que el C sub B. ¿Por qué es mayor? Porque vean ustedes que el C sub P necesitó un poquitico más de energía para expandir ese cilindro, ¿cierto? Mientras que en el caso inicial no se necesitó energía porque es que no podía expandir el sistema. Entonces, eso es aquí primera definición. ¿Qué son calores específicos? La cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de una masa determinada 1 grado centígrado. ¿Listo? Por ahí podemos empezar. Aquí está. Energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de cierta unidad de masa. ¿Listo? Una pregunta, profe. Sí, señor. El calor específico entonces viene definido por eso, ese concepto que usted dice, que es la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Sí, O señor. sea que, es que no sé cómo formular la pregunta. O sea, los valores, por ejemplo, estos valores de 5 o de 3.12 o el valor que, bueno, dependiendo de la sustancia, el valor que yo encuentre ahí siempre va a estar referido a una cantidad de masa. Puede ser 1 kilogramo, 2 kilogramos, pero si yo encuentro un valor de
volumen específico o de calor específico para una masa de 1 kilogramo y yo necesito saber cuánto calor específico debo adicionarle, pero a una masa que sea mayor o menor. Sí, o sea, ¿cómo Ejemplo. tomo la referencia? Listo, perfecto. Esa es muy buena pregunta. Primero, veamos que está dividido entre la masa, ¿cierto? Si está dividido entre la masa, es una propiedad intensiva, ¿cierto? Ve usted que es tanta cantidad por unidad de masa. Ahora bien, yo necesito 5.19 kilojoules para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de agua, ¿cierto? 1 grado centígrado. Si yo quisiera aumentarla a 2 grados centígrados, Carlos, ¿cuánto le debería aplicar de energía a presión constante? A presión constante, o sea, sería valor de abajo multiplicado por 2, pero Exactamente, porque lo quiero aumentar 2 grados. exactamente. Pero es Tal cual. una masa de 1 kilogramo. Y si fuese una masa mayor, por ejemplo, de 5. 5 veces ese, ¿cierto? Si yo multiplico ese por un diferencial de masa o por un diferencial de temperatura, me va a entregar a mí la cantidad de calor por unidad de masa o por unidad de temperatura según lo que yo necesite, ¿cierto? Eso es la cantidad de calor que yo le aplico Ya, a sí, un sí, sí. kilogramo, ¿cierto? Pero si fueran 2 kilogramos, También entonces yo sería tengo que igual, meterle el doble. por 2. Exactamente, exactamente. Mm, ¿Listo? Ese es lo mismo que cuando hablamos de la ejemplo, de la, ¿cómo podríamos decirlo? La entalpía. ¿Sabe usted que la entalpía va a ser igual a qué? A la masa multiplicado por la entalpía específica. ¿Qué unidades tiene la entalpía específica? Energía sobre masa. ¿Listo? Entonces imagine que esta es la energía que tiene 1 kilogramo de fluido. ¿Listo? Pero si yo la multiplico por 2 kilogramos, pues me va a dar la energía que tiene 2 kilogramos. La energía que tiene 3 kilogramos, ¿cierto? Al ser una propiedad intensiva, si yo la multiplico por la masa, lo que me va a dar es una propiedad extensiva, ¿cierto? Que ya no depende de la masa. Es que depende de la masa, perdón. Entonces, ahí estamos hablando de que entonces G sub B y C sub B van a ser propiedades del sistema y son propiedades de la sustancia. Porque ese valor de C sub P, lo vamos a ver ahorita, está tabulado para diferentes sustancias, ¿cierto? Y el hierro y el agua, como estaba en el caso anterior, tienen valores muy diferentes. ¿Listo? Siga así con las preguntas, Carlos. No hay, esa es la intención. ¿Listo? sí, profe, tenía otra preguntita. Qué Claro, pena. hágale, no Bueno, con aproveche. respecto a los valores anteriores, o sea, ¿esos valores aparecen en algún libro, en alguna tabla? Tal cual, ya vamos a ir a eso. ¿Y Ahí están los encontramos. referenciados todos para 1 kilogramo o la tabla me especifica Está la cantidad de masa? por kilogramo y por grado centígrado. O por grado Kelvin. Aquí sabe, pues no se dice grado Kelvin, por Kelvin, ¿cierto? No, sí, por grado Kelvin. Cuando hablamos de una diferencia de temperatura es grado Kelvin o Kelvin grado, ¿cierto? Saben ustedes que una diferencia de temperatura de 1 grado centígrado es equivalente a una diferencia de temperatura de un Kelvin. Entonces, aquí puede ser kilojoule sobre kilogramo grado centígrado o fácil puede ser kilojoule sobre kilogramo Kelvin grado. También lo podríamos encontrar así, ¿cierto? ¿Por qué? Aumentar de 10 a 11 grados centígrados es lo mismo que aumentar de 283.15 a 284.15, ¿cierto? Un centígrado grado es igual a un Kelvin grado, ¿cierto? Las diferencias son las mismas. Entonces también la podemos encontrar en ese sistema de unidades, ¿cierto? Kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. ¿Cuánta energía necesito para incrementar en un Kelvin 1 kilogramo de la sustancia? ¿Listo? Esa sería la definición. Y algo que nos interesa mucho, permítanme, yo abro aquí el cuadernito para no embarrarla de pronto con algo. Eh, Algo que nos va a servir mucho también de aquí en adelante para revisar algunas cosas es la siguiente. Imaginarán ustedes entonces que la energía interna, por ejemplo, es una propiedad de la presión
y a la temperatura. ¿Listo? Alguien dirá, venga, ¿de dónde salió eso? Esto salió de lo que hablamos muchas veces en las clases y decíamos que la energía interna era una propiedad del sistema, ¿cierto? Entonces, para yo conocer todas las propiedades de un sistema, necesito aplicar, o de un estado, necesito aplicar la regla de las fases de Gibbs. ¿Y qué decía la regla de las fases de Gibbs? Si yo tengo dos propiedades, puedo conocer el resto. Ya el estado está fijado, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conocer la energía interna, conociendo la presión y la temperatura, podría conocerla. También, si yo quiero conocer la entalpía, conociendo la temperatura y conociendo la presión, debería conocerla. ¿Por qué hacemos esto? Esta ecuación no la pueden olvidar. Una función de ese tipo yo la puedo convertir en una función a partir de diferencias parciales. No, espero que no se asusten con esto. Esto simplemente es notación matemática. La variación de la energía interna con respecto a la temperatura más la variación de la energía interna con respecto a la presión por el diferencial de presión, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo encontrar una expresión matemática que me relacione la energía interna con la temperatura y la energía interna con la presión a partir de diferenciales. ¿Y diferenciales con quién? Pues con cada una de las variables que hacen parte del sistema. Igual lo mismo podríamos hacer con la variación de la entalpía. Va a ser la variación de esa entalpía con respecto a la temperatura por el diferencial de temperatura más la variación de la entalpía con respecto a la presión con respecto a la presión. Y aquí haremos un par de definiciones importantes. Primera definición, la variación de la energía interna con respecto a la temperatura es igual al calor específico a volumen constante. La variación de la energía interna con respecto a la presión por dP. ¿Listo? Primera definición. La variación de la energía interna con respecto a la temperatura es C sub B. Y la segunda definición, la variación de la entalpía con respecto a la temperatura es C sub P por dt más la variación de la entalpía con respecto a la presión por dP. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos va a permitir ir direccionando cómo yo puedo determinar la entalpía, cómo yo puedo calcular la energía interna. Ahí lo vamos direccionando y hacia allá queremos ir. Pero vean ustedes que hasta ahora ya para nosotros es muy fácil esta parte, ¿cierto? C sub B de T y C sub P de T. Pero este término, ¿qué quiere decir, cierto? Ese término, ¿cómo lo interpretamos? Y para interpretar ese término es importante que analicemos lo siguiente. Vean ustedes, los escucho, Sebastián. Profe, yo entendí ahí si C sub B era la energía dividida en masa. eh, entonces, ¿por qué ahora C sub B es la energía dividida en tiempo? No, aclaremos, este no es tiempo, ese es temperatura, Ah, ok. ¿listo? Esa es temperatura y esa es temperatura, ¿listo? Eso es temperatura, ¿listo? Por definición, eso es una definición, posiblemente le quede debiendo esa explicación con más detalle. La capacidad calorífica a volumen constante es la variación de la energía interna con respecto a la temperatura, ¿cierto? Esa es una definición. Y la capacidad calorífica a presión constante es la variación de la entalpía con respecto a la temperatura. ¿Listo? Si necesitamos Listo, conocer profe. una definición mayor, podemos dar una leída en el Schengel. Trataré como de buscar dónde podemos traerla. ¿Listo? ¿Qué quisimos mostrar aquí? Que esta derivada parcial yo la puedo determinar a través de una variable que sí puedo medir. Yo puedo medir la capacidad calorífica a volumen constante y puedo medir la capacidad calorífica a presión constante.
Lo que no puedo medir hasta ahora, que no conozco, es la variación de la entalpía con respecto a la presión y de la energía interna con respecto a la presión. Ese es el término que queremos buscar ahora. Y para buscarlo, el mismísimo Joule hizo un experimento y queremos mostrárselo aquí. Vean ustedes el experimento, lo bonito que es. ¿Qué plantea Joule? Joule colocó en una cámara aire, ¿cierto? Aire a una muy alta presión. ¿Listo? Una muy altísima presión. Aquí está. ¿Listo? Lo metió en un baño. Esto puede ser un baño de agua, como está aquí, o puede ser de otro tipo de fluido. Y colocó un termómetro. Acto seguido, ¿qué ocurrió? Abrió esta llave, ¿cierto? Al abrir la llave, ¿qué creen ustedes que ocurrió? Si abro la llave de este sistema, ¿qué creen ustedes que pase? ¿Quién podría describirlo? Heisenberg, ¿qué se le ocurriría? Aquí en este lado izquierdo tengo aire a alta presión, en la mitad tengo una válvula y a la derecha tengo una cámara que no tiene nada, ¿cierto? Está vacía. Yo abrí esta válvula. Si abro la válvula, ¿qué cree usted, Heisenberg, que va a pasar? No, pues, profe, pues el aire va a pasar a la otra parte, digamos, ya no va, digamos, de pronto la misma masa del otro lado o algo así, no sé. Listo, perfecto. Lo que usted dijo es la primera parte. El aire va a empezar a pasar de alta presión a baja presión, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que decir. Ahora bien, ¿qué cree usted que pasó con la energía interna del sistema? Eso es lo que eso es lo que quería comprobar Joule. Otra cosa que ocurrió ahí es, ¿qué pasa con la presión total del aire? ¿Es más baja que la que tenía antes o es más alta que la que tenía antes? Más baja. Más baja, ¿cierto? ¿Por qué? Es la misma cantidad de masa en un espacio más grande. Entonces, vean ustedes qué ocurrió en este experimento. En este experimento, la presión del aire bajó. Ahí podemos empezar a analizar muchas cosas. La presión del aire bajó. ¿Qué más podemos considerar? Ah, bueno, ¿qué esperaría uno que pase con la energía interna del aire? ¿Listo? En este caso, ¿uno qué podría describir? Si un sistema pierde energía interna, ¿qué creería uno en qué se puede manifestar? O me devuelvo con la pregunta. Si un sistema tiene una energía interna muy alta, ¿ustedes cómo podrían identificar o relacionar que ese sistema tiene una energía interna alta? ¿Con temperatura? Perfecto, ¿cierto? Un sistema tiene una energía interna alta, es con temperatura. ¿Qué quería hacer Joule? Joule quería determinar, bueno, si la presión de este sistema bajó, ¿qué pasa con la energía interna de ese sistema? ¿Y cómo podría comprobarlo? Si la temperatura de este sistema baja, ¿qué creería uno que pase con la temperatura del exterior, del agua? Si la temperatura dentro del sistema baja, ¿qué creerían ustedes que pasa con la temperatura del agua? También disminuye. También disminuye, ¿cierto? Entonces querían determinar, bueno, con el termómetro afuera, ¿qué le pasa, cierto? ¿Qué pasa entonces? Y eso es lo que querían buscar. ¿Qué pasa con la energía interna cuando se modifica la presión? Ese es el término que estamos buscando. ¿Cómo lo buscaron? Con un experimento que al parecer es muy simple, ¿cierto? Porque para nosotros es fácil entenderlo. ¿Qué encontró Joule? Joule encontró lo siguiente: la temperatura no cambió, ¿cierto? La conclusión de ese experimento es que sin importar el cambio en la presión, la temperatura no cambió. Esa temperatura que registró afuera siempre era la misma. Si la temperatura siempre era la misma, ¿qué se pudo concluir ahí?
que este término sí. Profe, yo no entiendo, o sea, si el aire pierde energía, el agua debería recibir esa energía por la transferencia. No Vamos a entiendo. revisarlo. Esa es muy buena, esa es muy buena pregunta. Vamos a quedarnos un ratico ahí, Sebastián, que me interesa que nos quede claro a todos. Hagamos el ejercicio. El aire estaba aquí, ¿cierto? El aire estaba aquí nomás. Si se expande, el aire va a bajar su presión. Ahí sí está, ahí sí coincidimos, Sebastián, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bajó la presión. ¿Qué habíamos hablado nosotros de la ley de gases ideales? Si un gas ideal baja su presión, ¿qué pasa con la temperatura? También baja. También baja, listo. Ahora bien, esto inicialmente estaba en equilibrio, o sea que la temperatura del agua era igual a la temperatura del aire antes de abrir la llave. Si el sistema se enfría, si ese sistema se enfría, ¿qué transferencia de calor se da? ¿De dónde hasta dónde empieza a haber transferencia de calor? Del aire al agua. ¿Seguro? No. ¿Cuál estaría más frío? ¿El aire o el agua? Después de que se expande el sistema. Hagámoslo con numeritos. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a hacer en los ejercicios de balance de energía. Tal cual esto que vamos a hacer es meterle números y resolverlo. Tenemos un estado 1, ¿listo? Y me voy a inventar el estado 1. El estado 1 es, voy a dibujarlo con verde, es que teníamos un gas que estaba, voy a ser muy exagerado, a 200 grados centígrados. ¿Listo? Si ese gas estaba a 200 grados centígrados y estaba en equilibrio todo el sistema, ¿qué temperatura debería haber afuera, Sebastián, en el agua? El agua, no sé números, pero el agua debería estar más fría, ¿sí? 200 grados centígrados. Están en equilibrio, ¿cierto? Todo el sistema está en equilibrio. El tanque está caliente o a 200, el agua también debería estar a 200. Pues ahí es exagerado porque eso ya estaría como estaría ebulliendo, ¿cierto? Pero me disculpan ahí, coloqué ese número por colocarlo. Dejamos que se alcance el equilibrio. El aire está a alta presión y asumimos que la cantidad de agua no es tan alta y es suficiente para que se alcance un equilibrio. ¿Listo? Estamos a 200. ¿Qué pasa ahora? Después de abrirlo en el estado 2, vamos a colocarlo con otro color. En el estado 2 dijimos que el aire se expande y cuando se expande la temperatura del sistema ahora es 50. Vamos, Sebastián, ahí. Sí, profe. O sea, Listo. 50 es la temperatura. Exactamente. Después de que se expande, lo que dijimos fue que la presión baja y la temperatura también tiene que bajar. Ahí exageré y llegó a 50. ¿Listo? Sí. Digamos que aún no queremos llegar al equilibrio. Eso fue inmediato. Cuando fue inmediato, adentro está a 50 y afuera sigue a 200, ¿cierto? Porque no hemos esperado que alcance el equilibrio a un estado 2. Si está a 50 adentro y a 200 afuera, ¿qué va a pasar? El agua le transfiere calor al aire. Exactamente. El agua le transfiere calor al aire, ¿cierto? El agua le transfiere calor al aire, el agua le transfiere calor al aire. ¿Hasta cuándo le va a transferir calor el exterior al interior? Hasta el equilibrio. Hasta quedar en equilibrio. Hasta que alcance un equilibrio. ¿Y ese equilibrio qué implica? Que la temperatura afuera y adentro sea ¿cómo? Igual. Igual, listo. ¿Y alcanzaría qué valor? Pues yo le pondría, alcanza 100, porque el de afuera se enfría y el de adentro se calienta. No es que el
el de afuera se enfría hasta 50, no. En esa transferencia uno gana energía y el otro pierde hasta que alcanza un equilibrio. Entonces vea, Sebastián y el resto, que si esto fuese de esta manera, uno esperaría que el termómetro me empiece a registrar variaciones, ¿cierto? Que empiece a registrar variaciones. El termómetro debería registrar variaciones porque solo por el hecho de que la presión en el sistema cambió. ¿Qué quería mostrar Joule? Joule quería buscar, bueno, ¿cómo cambia la energía interna de este gas si yo modifico la presión? Como él no tenía o no existe un medidor de energía interna, lo hizo ¿cómo? Midiendo los cambios en la temperatura. ¿Qué fue lo que ocurrió? No ocurrió lo que dibujamos nosotros ahí. Lo que dibujamos ahí sería lo que se esperaría, ¿cierto? Pero eso no ocurrió, ¿cierto? Y la temperatura permaneció constante. Como la temperatura permaneció constante, ¿cuál fue la conclusión a la que él llegó? No, para ese gas, a esas condiciones, la energía interna no cambia con respecto a la presión. La variación de la energía interna con la presión es igual a cero, a esas condiciones, porque ahí lo puso a una presión alta, ¿cierto? También posiblemente una temperatura alta, y no hubo cambios. ¿Qué permitió entonces identificar ahí? La energía interna que habíamos dicho al principio, que sería una función tanto de la temperatura como de la presión, podemos acotarlo a que esa energía interna es solo una función de la temperatura. Igual va a pasar con la entalpía, porque recuerden ustedes que la entalpía está relacionada con la energía interna. ¿Listo? Entonces, también la entalpía es solo una función de la temperatura. Pero el asterisco aquí es el siguiente. Esto se cumple, esto se va a cumplir, lo que es lo que dice el mouse, esto, esta y esta se va a cumplir solo para gases ideales. ¿Listo? Gases ideales. En resumidas cuentas, vean ustedes que se facilitó mucho el sistema. La entalpía solo va a ser función de la temperatura, no necesito más. Y la energía interna solo va a ser función de la temperatura. Aquí nos falta mostrar ya los datos experimentales. Recuerden ustedes que dijimos, la variación de la energía interna es igual a C sub B por dt, que ese sí ya lo sabemos, más la variación de la energía interna con respecto a la presión. O sea, la derivada de la energía interna con respecto a la presión. Y aquí también estaríamos C sub P dt más la variación de la entalpía, es minúscula, con respecto a la presión. Vean ustedes que si yo empiezo a calcular, esta es una gráfica de entalpía versus presión, o sea, esta. Vean ustedes que recuerden que la derivada es la pendiente de la función. Yo calculo una pendiente aquí y este término es diferente de cero. Calculo la pendiente aquí y vean ustedes que ese término es diferente de cero. A presiones altas, esto no se cumple que sea cero. Pero ¿qué ocurre? A presiones bajas, la pendiente de la variación de P o de H con respecto a P es igual a cero. O sea, esto es igual a cero a presiones bajas. A presiones bajas. Y a presiones bajas, recuerden ustedes que es lo que conocemos como un gas ideal, que fue en lo que muchos fallaron en el examen. Un gas ideal lo podemos ajustar o definir ¿dónde? Cuando las presiones son bajas y las temperaturas son altas. O sea, cuando las densidades son muy bajas. ¿Listo? Ahí tenemos un gas ideal. Entre más separado esté todo, más relajado, más ajustado estamos a gas ideal. Entonces, esa figurita me demuestra lo mismo que hizo Joule, que la entalpía no es una función de la presión, pero para presiones bajas. Para presiones altas ya estamos hablando de un fluido real, ahí empezamos a desviarnos.
Y lo mismo ocurre con la energía interna. Vean ustedes esta gráfica de la energía interna versus el volumen, ¿cierto? Sería equivalente a la presión. Cuando tengo volúmenes altos que están asociados con temperaturas altas, con presiones, miremos aquí, esta variación de la energía con respecto al volumen específico también es igual a cero, a temperatura constante. Entonces también me está demostrando que ese término no es relevante, la variación de la energía interna con respecto a la presión. Entonces, en resumidas cuentas, llegamos a lo siguiente. La variación de la energía interna es una función de la temperatura. La variación de la entalpía es una función de la temperatura. Quiere decir entonces, si queremos calcular una energía interna, pues integremos, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a integrar. Aplico la integral aquí y aplico la integral aquí. Aplico la integral aquí y aplico la integral aquí. ¿Integral de dónde hasta dónde? Pues de un estado 1 a un estado 2. Esto estaba asociado con una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Igual para la entalpía, desde un estado 1 hasta un estado 2, para una temperatura 1 a una temperatura 2. Y si integramos, pues aquí todavía no hemos hecho la integración completa, podemos llegar a esas expresiones, ¿cierto? Y las unidades que tenemos según esto es energía específica, como está aquí. Y lanzo la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo integro esto? ¿Y cómo integro esto? Si ustedes encuentran esa integral, ¿qué harían? Eddie, si usted se pilla esa integral que está entre corchetes, ¿cómo la resolvería? Ángela, si te encuentras esa integral entre corchetes, ¿cómo la harías? Profe, no sé, con la ley del cociente, ¿Cuál es la ley del cociente? o estoy equivocada, yo lo que haría es que sería el calor Específico. específico con presión constante por tiempo al cuadrado. Listo, por ahí va. Ya más o menos entiendo qué trataste de hacer. Cometiste cierto error, pero yo creo que es por la forma en que interpretamos esto. Miren Sí, que aquí al colocar este paréntesis no quiere decir que está multiplicando por la temperatura. Lo que quiere decir es que la C sub B es una función de la temperatura, ¿cierto? Entonces, este término casi que podríamos dejarlo simplemente C sub B de T y C sub P de T, ¿cierto? Ese paréntesis que está ahí lo que me está indicando es que C sub B es una función de la temperatura. Ahorita lo podemos demostrar en el programa, en el ES, ¿listo? Como les dije yo, la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante son unas eh, coordenadas termodinámicas, son unas propiedades del sistema. Y para la mayoría de sustancias, la capacidad calorífica cambia con respecto a la temperatura, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quería decir, ese paréntesis, posiblemente, Ángela, te confundiste por eso. Ahora, si la integral es C sub B por dt, ¿cómo lo integraríamos? Juan David, y seguimos con Sebastián después. Juan David, ¿cómo integraríamos eso que está entre corchetes? Sebastián.
Profe, con la constante que tú nos Listo. explicaste ahorita, la de 5.19. Listo. Esa del 5.19 era particular para esa sustancia, ¿cierto? Entonces, ese valor no es una constante, ese valor es una propiedad para una determinada sustancia, creo que sería agua, ¿listo? Entonces no sería una constante, pero al decir constante, no sé Ah, a quién se le ocurre algo más. Vean ustedes que una forma de integrarlo sería, no, yo voy a asumir que ese C sub B es constante, ¿cierto? Entonces vean ustedes que una forma puede ser, yo que hice el vergaco más, el mouse, C sub B es constante, una suposición. Y si C sub B es constante, estamos con esto. La variación de U es la integral de ¿qué? De C sub B por dt. Entonces pueden haber muchas formas de hacer esto. Forma 1, y la más fácil, asumir C sub B como una constante. Si C sub B es una constante, entonces ¿cómo quedaría esta integral? Quedaría U2 menos U1 es igual a ¿qué? A C sub B, que sale como constante, que multiplica a T2 menos T1, ¿cierto? T1 a T2, U1 a U2, ¿listo? Ahí tenemos una primera relación, ¿listo? Entonces, ¿esto qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, calculo una energía interna. ¿Cómo la calculamos? Aquí hay una primera forma, ¿cierto? Conociendo el coeficiente, el calor específico a volumen constante, ¿listo? Sería una primera forma. Otra forma, ¿cuál sería? ¿Cierto? Otra forma es, si me están diciendo que C sub B es una función de la temperatura, entonces vamos a buscar un polinomio, buscar esa función. Sería otra forma, ¿cierto? Con un C sub B promedio, eso es lo que vamos a hacer en un ejercicio siguiente. Aquí creo que la embarré porque me paré en estas cosas y vamos a borrar esto. Me paré en lo que no era. ¿Listo? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Entonces esa sería una forma de empezar a hacer ese análisis. ¿Listo? Preguntas hasta ahí mientras voy borrando. Y mientras voy buscando acá una hojita con un dato que me interesa mostrarles. Y les pregunto, ¿todos ya tienen el ES? ¿Quién aún no ha instalado el ES? No, profe, yo no lo he instalado. Listo, Carlos, no. Jamie, ¿sí lo lograste instalar en el Mac o no? No se pudo. No, profe, y se me ha olvidado conectarme a los tutoriales, que no he tenido mucho tiempo. Listo, no hay lío. Igual yo le di una buscadita la vez que hablamos de eso y no encontré la forma todavía de hacer ese cambalache, ¿cierto? A ver de pronto cómo podemos hacer para que lo puedas tener. Listo. Listo, profe, gracias. Aquí hay otra cosa que nos falta revisar. Y ya vamos a ir al ES a dar una miradita a la variación del C sub B y del C sub P y cómo podemos en el ES leer eso. Aquí nos falta algo que nos va a servir mucho. ¿Y cómo nos va a servir? Recuerden ustedes que para un gas ideal, vamos acá, tenemos la relación que presión por volumen específico es igual a RT, siendo R la constante del gas. Y también recuerden ustedes que la entalpía era igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Si nosotros tenemos esas dos relaciones, podríamos llegar a que la entalpía es igual a la energía interna más RT. ¿Listo? ¿De dónde salió este cambio? Pues véanlo aquí en esta ecuación de arriba. Si yo divido todo esto, si yo hago una derivada de todo esto con respecto a la temperatura, veamos qué puede ocurrir.
la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura va a ser igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura más R por la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura. ¿Qué podemos concluir de aquí? Primero, la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura, ¿cuánto valdría? Uno, ¿cierto? ¿A qué es igual la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura? C sub B, ¿cierto? C sub B más R es igual a C sub B. Esta relación va a ser muy importante, ¿cierto? La vamos a ver ahorita por qué es muy importante. Entonces tengamos en cuenta todas las definiciones que hicimos ahorita. C sub B es la variación de U con respecto a T. C sub B es la variación de H con respecto a T. C sub B más R me va a dar C sub P. ¿Listo? Eso nos va a servir mucho. ¿Listo? Aquí miremos entonces, C sub P es la variación de la entalpía, ya esto lo habíamos tocado anteriormente. Vean ustedes que aquí ocurrió algo interesante. Aquí ocurrió entonces que nosotros vamos a trabajar siempre a calcular variaciones de la energía interna y de la entalpía, considerando siempre un posible estado de referencia. Es decir, yo voy a calcular una energía interna basado en alguna otra energía interna. Entonces yo podría decir, bueno, la energía interna es la energía interna en el punto 2 menos una energía interna en algún punto de referencia. Y eso sería igual a la integral, asumamos que es un C sub B constante para mostrar algo, y eso sería igual al C sub B que multiplica a la temperatura 2 menos la temperatura de referencia. Igual pasaría con respecto a la entalpía. La entalpía 2 menos una entalpía de referencia igual a C sub P por temperatura 2 menos temperatura de referencia. Esto que tenemos aquí es lo mismo que hicimos nosotros ahora al determinar la energía potencial. La energía potencial yo la estaba midiendo a partir de ¿dónde? A partir de un punto de referencia. Y decíamos nosotros, bueno, recuerden que la energía interna es una propiedad es una propiedad relativa. Depende de un valor de referencia. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Igual la entalpía. ¿Qué quiere decir esto? Vean ustedes que las mismas tablas de vapor me están planteando unos puntos de referencia. Muchas veces la energía interna de referencia es igual a 0, o muchas veces la entalpía de referencia es igual a 0. ¿Pero a qué temperatura? ¿Cierto? ¿O a qué condiciones? Aquí les recorté un pedazo de las tablas del agua saturada. Vean ustedes que cuando la temperatura vale 0, en condiciones de saturación, el punto de referencia de energía interna siempre es el líquido saturado. Entonces, cuando la temperatura es 0 y tengo líquido saturado, ese va a ser mi energía interna de referencia, mi entalpía de referencia, mi entropía de referencia, que no lo vamos a considerar. Lo mismo pasa para un gas ideal. A una temperatura de 0, la energía interna también es 0. Es una especie de punto de referencia. ¿Listo? Eso también nos va a servir ahorita que analicemos algunas cosas. Quiero primero que abran su ES, por favor. Abran su ES, ya volveremos aquí. Y quiero que hagamos algo pequeñito, ¿cierto? Vamos a ir aquí a ES y vamos a aprender hoy algo del ES, que es cómo hacer una gráfica y cómo construir una tabla. ¿Y cómo vamos a hacer una tabla y cómo vamos a construir una gráfica? Vamos a hacerlo, voy a colocar esto mucho más grande, como hicimos en alguna clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejemplo. Vamos a calcular, vamos a colocarlo aquí.
Vamos a calcular el calor específico de cierta sustancia a volumen constante y el volumen y el calor específico de cierta sustancia a presión constante, ¿listo? De alguna sustancia. Si les parece, hagámosla para el agua y después comparamos con otra, ¿listo? ¿Cómo lo hacemos? Hagamos algo a ver cómo nos va. Digamos que la vamos a calcular a cierta presión. Va a decir que la presión 1 es igual a una atmósfera. Entonces voy a colocar una atmósfera, a colocar entre corchetes, y recuerden ustedes que una cosa buena de este programa es que yo puedo colocar las unidades. ¿Listo? Puedo colocar las unidades. Vamos aquí. Ahora bien, voy a calcular una capacidad calorífica. Entonces voy a decir C sub B 1. Yo no sé cómo se llama el comando de capacidad calorífica a volumen constante. Vamos a opciones, function info, vamos a buscar propiedades de un fluido y vamos a buscar C sub B. Aquí está C sub B. ¿De qué sustancia queremos? Vamos con la del agua. ¿Listo? Si a ustedes les parece. Vean ustedes que para el agua, el sistema me está pidiendo una temperatura y una presión. ¿Listo? Yo quiero que esta sea a la presión que ya puse arriba, a P1. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con esa temperatura. ¿Listo? Vamos a calcular también la capacidad calorífica. Capacidad calorífica 1. ¿A qué va a ser igual? Creo que es este comando, C sub P. ¿De quién? Del agua. Vean ustedes que yo puedo copiarlo o puedo traerlo de las opciones. C sub P. ¿A qué temperatura? A una temperatura igual a T1, que ya la vamos a asignar, coma, y a una presión igual a P sub 1. ¿Listo? Luego, ¿qué pasa ahí? Entonces, ven ustedes que voy a calcular un volumen, una capacidad, una capacidad calorífica o un calor específico, son sinónimos del agua, ¿cierto? Si yo voy y miro aquí, yo no puedo resolver esas ecuaciones. ¿Por qué? No conozco T1. Si yo le voy a la cara el chulito, me va a decir, no lo puede resolver, porque hay 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Una de las incógnitas es T1, no la conozco. En ese sentido, vean ustedes que lo que vamos a hacer aquí es construir una tabla. Y lo que quiero construir es la tabla para calcular diferentes valores de C sub B y de C sub P a diferentes temperaturas. Vamos a tabla y voy a colocar nueva tabla paramétrica. Voy a hacerlo para 100 temperaturas. Voy a ser exagerado. ¿Cuáles variables quiero que estén en la tabla? El C sub P, el C sub B y la temperatura. Voy a darle siguiente. Entonces, listo, se construyó la tabla. Vean ustedes qué quiero hacer yo aquí. A una temperatura determinada en grados centígrados, porque ese es mi sistema de unidades, a 60, voy a calcular C sub B y voy a calcular C sub P. ¿Qué va a hacer el programa? Él va a venir y va a leer esa temperatura, va a ir al código y a esta temperatura y a esta presión me va a calcular un C sub P y me lo va a colocar en la casilla correspondiente. Después se va a ir a la segunda fila y hace lo mismo. Después a la tercera, después a la cuarta, en una forma muy rápida, ¿cierto? Leyendo lo de propiedades termodinámicas que trae implícitas el programa. Otra ventaja, yo no tengo necesidad de colocar aquí una por una la temperatura a 1 grado, a 2 grados, a 3 grados. Va a ser muy tedioso porque son 100 filas. Yo voy aquí a esta pestaña y él me pregunta, ¿cuál es su primer valor? ¿Cierto? Hagámoslo coloquémoslo a 50. Desde 50 grados centígrados hasta
500 grados centígrados. Ok, van ustedes, él ya diligenció esa columna, ¿cierto? Tengo desde 50 y está aumentando de 4.55 en 4.55 hasta llegar a 500. ¿Listo? Y después hay que hacer una cosa, pero muy difícil. Hay que hundir esto. ¿Listo? ¡Pim! Coronamos. ¿Qué hizo este programita? Vean ustedes que muy amablemente fue por cada una de las corridas y me calculó lo que yo necesitaba. Ya tengo entonces diferentes capacidades caloríficas a diferentes temperaturas para el agua. ¿Listo? ¿De aquí qué seguiría? Hagamos una gráfica. ¿Cómo podemos hacer la gráfica? Muy fácil. Vamos a plot, nueva ventana de gráfica, vamos a hacer una gráfica XY. Y en mi gráfica yo quiero colocar en el eje X la temperatura y en el eje Y ambas calores específicos. Y le voy a dar OK. Listo, aquí me lo construyó. Vean ustedes lo interesante que acabamos de hacer aquí. Tengo aquí varias cosas. Primera cosa que tengo. Vamos a cambiar el color. Red. Primero que tenemos aquí. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es mayor, el C sub P o el C sub B? Habíamos hablado de eso. ¿Cuál es mayor? ¿La capacidad calorífica a volumen constante o la capacidad calorífica o calor específico a presión constante? Siempre es mayor. Ajá, siempre es mayor C sub P que C sub B. ¿Listo? Y acá coincidimos con este programita. Lo otro, vean ustedes que en un rango de temperaturas considerable, el C sub P casi no cambia. Vean ustedes que a 100 grados centígrados vale 1.9, pero a 150 vale 1.93. Entonces, cuando decíamos nosotros que en cierto rango de temperaturas hablar de C sub P constante o C sub B constante no es muy loco, ¿cierto? Pues también es bueno considerarlo. Pero si yo necesito un polinomio para hacer la integración, pues yo puedo venir a estos datos y sacar unas parejas, ¿cierto? Vean ustedes que es de mucha utilidad conocer nosotros este programita para leer mucha información, ¿cierto? Acá muy rápidamente hicimos un ejemplo para leer propiedades, para calcular los valores de C sub P, para calcular valores de C sub B y para hacer una tabla y una gráfica. Vean ustedes que posiblemente fue muy rápido, pero espero que les sirva por lo menos para que logren cacharrear algo, ¿cierto? Y logren revisar de pronto cómo jugar con sus propiedades, cómo calcular las propiedades que ustedes consideren que necesitan, ¿cierto? Entonces aquí hicimos el repaso del día o el ejercicio del día relacionado con ES. Y para terminar con nuestra clase de hoy, volvamos aquí a este ejercicio entonces. ¿Qué dice el ejercicio? Tenemos aire. Tenemos aire a 300 Kelvin y 200 kilopascales. Ese aire se calienta a presión constante hasta 600 Kelvin. ¿Listo? Entonces aquí me están planteando dos estados. A presión constante. Entonces tengo un primer estado. Vamos a colocar con un émbolo para representar de pronto el cuento de la presión constante. Tengo un émbolo, se calienta a presión constante. Pregunta, voy a dibujar aquí el émbolo para el estado 1. En el estado 1 me están diciendo que tengo aire
Ese aire está a 300 Kelvin y 200 kilopascales. De aquí ocurrió algo. Esto no es una flecha de masa, sino que ocurrió algo. Se calentó hasta una temperatura de 600 Kelvin. Temperatura 2, temperatura 1. Y les pregunto, si ustedes tuvieran que dibujar el émbolo en el estado 2, ¿cómo dibujarían el émbolo? ¿Cómo dibujarían el émbolo para el estado 2? ¿Quién se anima a decirnos algo? Profe, se dibuja más arriba. Listo, ¿por qué? Mm, pero espere que el ejercicio dice que a presión constante. Pues yo pensaría que de pronto más arriba porque el volumen se expandiría. Perfecto, Eso es esa es un... la respuesta. Esa es la respuesta, Carlos. Muy bien, ¿cierto? Entonces, cuando nos hables de presión constante, no puede ser un recipiente rígido, ¿cierto? Si el recipiente rígido no va a pasar nunca que sea presión constante y más un calentamiento. ¿Listo? Entonces, eso es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Muy bien ahí, Carlos, por ese planteamiento. ¿Qué nos están diciendo entonces? El ejercicio nos está pidiendo lo siguiente. Determine el cambio en la energía interna. Y el cambio de la energía interna sería la energía interna 1 menos la energía interna 2. Listo. Eso es lo que me están preguntando. Por unidad de masa. ¿Sí? Entonces, ahí nos faltaría, entonces, si es por unidad de masa, entonces lo que nos están pidiendo es la energía interna por unidad de masa, o sea, la energía interna específica. Energía interna 1 menos energía interna 2. ¿Listo? Y nos dan tres formas de calcularlo. Forma 1, datos de la tabla para el aire de la tabla A17. Primera forma. Forma 1 con tablas. Forma 2. Función del calor específico. La tabla A2C. Ya vamos a ver. Y después con valores de calor específico promedio. A2B. Vamos a buscar. Ahí tenemos tres formas de levantar información. Vámonos con la primera tabla. Tabla A17. Vamos a ver qué es la tabla A17. Ya terminamos esto. Ya nos quedan 2-3 minutos de la clase. Tabla A17. Vámonos hasta la tabla A17. A ver qué es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Me gustaría que también ustedes lo fueran revisando, a ver de pronto qué información tenemos que leer. Tabla A16, tabla 17. Listo. Vean ustedes la tabla A17 lo que me está diciendo. Tabla A17 tenemos propiedad del aire. Pero vean ustedes que me está diciendo propiedad del aire como gas ideal. Importante tenerlo en cuenta. Propiedad como gas ideal. ¿Y qué información tiene? A diferentes temperaturas tengo entalpías, tengo energías internas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos utilizarla? ¿Cómo creen ustedes que podríamos utilizar esta tabla para resolver nuestro ejercicio? La embarré. ¿Listo? La embarré pero con toda. A17. ¿Listo? Entonces, me gustaría que alguno de ustedes que tenga en este momento la tabla abierta, nos dijera cómo podemos utilizar esa tabla para resolver la parte A del ejercicio. Cómo calculamos la energía interna 1 y la energía interna 2. No, estoy espero embalado.
Listo, aquí llegué fácil. Tabla A17. Vamos a copiarla todita. Tabla A17. ¿Quién se le ocurre algo entonces? ¿Cómo podemos utilizar esta tabla A17 para resolver la primera parte? Pues yo iría tomando a la primera temperatura, Ujú. la, mm, la energía interna y pues hacer el diferencial ahí con la 1 y con la 2, la 200, 600 de temperatura. Perfecto, Jamie. ¿Y dónde queda la presión? ¿Dónde podemos buscar entonces esos 200 kilopascales? ¿Qué podrías concluir tú ahí? Lo que dijiste está perfecto, pero ¿cómo justificaríamos que no usamos para nada la presión? No sé por lo que es constante. Una puede ser eso, y lo otro, recuerda que para un gas ideal, la variación de la energía interna con respecto a la presión es cero, ¿cierto? Y lo vimos ahorita con una demostración, ¿cierto? Sí. Pero como tú lo dices, es perfecto. Igual la variación con respecto a la presión, pues si la presión es constante, pues no va a variar esa energía interna. Entonces tenemos, sí, ¿alguien me preguntó algo? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, Carlos. Bueno, estamos mirando y lo que dice la compañera, estamos mirando la tabla de gas, del aire como gas ideal. Sí, señor. O sea, mi pregunta es, ¿qué parte del enunciado del ejercicio, o sea, en qué me baso yo para yo decir que es la tabla de como gas ideal? No he mirado el libro, no lo tengo aquí abierto, Listo, pero no sé si hay otras tablas en donde se plantea el aire como otro tipo de gas. No listo. sé. Está muy bien lo que usted pregunta. Por dos cosas. Primero, aquí nos dicen que use la tabla 17, ¿cierto? Entonces nos fuimos Ah, bueno, sí. para allá. Carlos, ¿usted tiene forma de instalar el ES de aquí al viernes o algo? Yo creería que sí, profe, porque yo no sé, ese que es internet, claro, es lo más pequeño. Listo, no, igual Pero eso es livianitico. Qué les quiero mostrar para aprovechar que usted nos dice algo? En el ES, ustedes van a buscar aquí función info y eh, cuando ustedes busquen las sustancias, vean ustedes dos aire, ¿cierto? Entonces yo le pongo control 1 para que ustedes vean, ¿cierto? Dos aire, tienen aire solo y aire HA. Se preguntaría uno, venga, ¿qué es aire HA? ¿Cierto? Aire solo lo está considerando un gas ideal y aire HA lo está considerando un fluido real, una sustancia real. ¿Cuál puede ser el mensaje para que trabajemos? Calculémoslo aquí también en este programa, la variación de la energía interna, si asumo que es un gas ideal o si asumo que es un fluido real. Vean ustedes que ya este programa me va a permitir encontrar variaciones y llegar a conclusiones, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo también esa duda. Aire HA es aire fluido real. Aire solo es gas ideal. Y vean ustedes que para gas ideal solo me pediría una temperatura. Vean ustedes que abajo lo está mostrando. ¿Cómo sé que el otro es el real? Vean ustedes que para el fluido real ya me está pidiendo dos propiedades. Lo mismo pasa con los gases. Van a encontrar ustedes nitrógeno y van a encontrar N2. Por ahí debe estar el N2. O, O2 y oxígeno. Oxígeno es el fluido real y O2 es el oxígeno como gas ideal. Entonces van ustedes que también es otra propiedad poderosa de este programita, ¿cierto? Con eso, Carlos y el resto, los que estén como con
con interés de conocer la variación de esas propiedades, si es gas ideal o no, pues podríamos llegar a revisarlo ahí en el ES, ¿cierto? Entonces lo que nos decía Jamie, muy bien dicho, era, bueno, pues le damos la energía interna a 300, por aquí está, energía interna a 300, 214.07, menos, eso tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo, y a 600 Kelvin obviamente tengo una mayor, 434.78, eso está en unidades de kilojoule sobre kilogramo, y me da un cambio en la energía interna negativo, ¿cierto? Aquí tendríamos que revisar siempre cómo es el delta. El delta, creo que en la mayoría de casos es el estado final menos el estado inicial, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que hacer un pequeñito cambio, ¿cierto? Es un delta. Esto sería negativo, ahí revisamos cómo lo hacemos y nos daría el número positivo. Les dejo a ustedes. Revisen por favor para el paso B y para el paso C. Van a encontrar ustedes en esta presentación una diapositiva interesante que es listo, ya nosotros sabemos y lo vamos a seguir trabajando para pulirlo. Ahora vamos a empezar a aplicar esos balances a una cantidad de cosas. Aquí hay unas diapositivas que son tomadas tal cual del libro en inglés que nos plantean las recomendaciones de cómo hacer el paso a paso para resolver los ejercicios de primera ley. Pero que leen esa leidita. Ya después empezaremos a hacer ejercicios. Acá tenemos ejercicios, ejercicios, ejercicios. O sea que prácticamente hoy terminamos teoría. Ya terminamos teoría. A medida que hagamos cada ejercicio, vamos a volver a traer aspectos teóricos, pero con el fin de que los podamos preguntar, repasar y asentar, pues para que ya nos quede bien todo esto. ¿Listo? Eso ya era lo que les tenía por hoy. Alguien que tenga alguna pregunta, alguien que tenga una recomendación, están preocupados con este tema, que espero que cuando ya hagamos los ejercicios aterricemos muchas cosas. Espero que no estén como asustados, pero si están asustados, la mejor forma o asustados no, o preocupados, es una mejor palabra. Si de pronto están preocupados, la mejor forma de solucionar esa preocupación es que le den una leidita al capítulo del Sengel, que está interesante, o del Klein, que me parece mucho mejor. Preguntas, muchachos. No, profe, pues digamos, hay cosas que sí, de pronto a veces, no sé si me falta de pronto revisar, leer un poco mejor, pero de pronto creo que sí tengo preguntas, pero ahorita cuando pase mis apuntes yo creo que ya generaré más dudas. Si no logro resolverlas, creo que te preguntaría en la próxima clase porque hay momentos en donde no entiendo mucho, pero vuelvo y entiendo, pero entonces sí hay como Listo, creo que vacíos. No, tal cual, eso es, yo soy consciente que tenemos vacíos todos, posiblemente por la dinámica que estamos siguiendo, ¿cierto? Que quería barrer todo y ya después ponernos a hacer ejercicios. Lo que sí les pido es, los vacíos que crean tener, traten ustedes de llenarlo con una leidita y en caso que no, tratemos de aprovechar los espacios que podamos tener en la semana para algún encuentro que podamos tener, ¿cierto? Y si no, cuando hagamos ejercicios, ahí sí cojan y me masacran pues a punta de preguntas, ¿sí? Están, digamos, autorizados a eso. Entonces, porfa, no se queden con las dudas mucho más cuando hagamos los ejercicios, que eso también me va a ayudar como a que direccionemos bien la estrategia. ¿Listo? Y Jamie, cuando tengas algún espacio y lo podamos tomar, me cuentas y charlamos. Listo, profe, yo creo que esta semana trato de sacar un poco de tiempo para pues mirar lo del programa que sí me interesa. Dale, listo. Ese programita es chévere. Ahí vamos mirando por los laditos algunas cosas, pues porque no tenemos mucho tiempo para dedicarle. Bueno, cuéntenos, Sebastián. Profe, ese programita, ¿tú no lo compartiste el enlace de descarga o lo buscamos en Google? Yo creo que les compartí el enlace. Fácil es que lo busquen en Google y les va a aparecer ese y como que la empresa que lo hace, entiendo yo, es F-Chart.
y ahí bajan ustedes ese demo, y el demo es solo con el correo electrónico o con su cuenta de correo, y les va a dar una licencia de 1 mes. En caso que tenga lío, Sebastián, revisamos y le comparto el link. ¿Listo? O ya lo voy a buscar aquí y se los mando se los pongo en el Classroom otra vez en caso que no lo haya puesto. Bueno, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, descansen y muchas gracias. Nos veremos nuevamente en la semana, o el viernes ya nos charlamos para rayar ejercicios. Listo, profe, muchas gracias, buenas noches. Dale, Igualmente, Jane, profe, hasta descanse. luego. Profe, gracias, buenas Suerte, noches. Carlos. Gracias, Chao a profe. todos. Profe, muchas gracias. Cuídense. Gracias, profe. Muchas gracias, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Cuídese, mano, cuídese, Juan.